Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Picón. En el mensaje del 28 de julio, así como en la política de gobierno que se acaba de plantear recientemente, el gobierno ha planteado aumentar el número de asegurados al Servicio Integral de Salud en 4 millones. Hablemos de esto. Quisiera empezar diciendo, a raíz de todos los datos que te vamos a dar, que este anuncio parece demagogia y una mala decisión como gobierno. Pero ¿cómo uno llega a esta conclusión? Veamos los números y vas a coincidir con nosotros que el SIS ya al día de hoy está sobredimensionado y que estamos gastando miles de millones de soles en dar un mal servicio y no estamos favoreciendo a los pobres, que son los que realmente deberían tener este seguro. Quisiera compartir contigo nuestra conclusión, y es que este anuncio, a nuestro entender, es, si no demagógico, definitivamente populista. Y es importante que entiendas por qué. Los números te lo gritan por donde lo quieras analizar. El Sistema Integral de Salud fue diseñado para la pobreza extrema, que en el Perú no llega ni a 1.2 millones de personas. Aun cuando lo quisieras extender a toda la pobreza, de acuerdo a las cifras oficiales, la pobreza está alrededor de poco más de 6 millones de personas. Pero el SIS tiene más de 17 millones de afiliados, presta un mal servicio, tiene un enorme endeudamiento y quieren ponerle 4 millones más de personas y no más recursos. Quiero darte algunas cifras para que entiendas cómo llegamos a estas conclusiones. Si tenemos claro que el Sistema Integral de Salud fue creado en un primer momento para cubrir la extrema pobreza y en una segunda etapa para cubrir la pobreza como tal, es indispensable ver cómo ha evolucionado la pobreza en el Perú, por lo menos la monetaria, en medida según el Instituto Nacional de Estadística, y los afiliados al SIS. Veamos un cuadro que te va a aclarar este panorama. Como puedes ver en este cuadro, la pobreza monetaria en el 2011 era de 27.8% y los afiliados al SIS casi en 43%. Como te das cuenta, la pobreza monetaria va bajando hasta el 2018 llegar a casi 21%. Pero los afiliados al SIS llegan a casi 56% de la población. La pregunta es, ¿a quién está subsidiando el SIS si no es la pobreza? El SIS se vuelve populista de manera extrema en el gobierno del señor Humala, que tenía como intención expandir la seguridad social a todos, no importa que sean pobres o no pobres. ¿Pero qué dio como resultado todo esto? Que los pocos recursos que habían, porque no es que sea demasiado dinero el que había, que debía cubrir a un 20% de la población que era pobre, resulta que tiene que cubrir a 17 millones de personas. Como te resulta claro, la infraestructura no es suficiente. No hay suficientes médicos, no hay suficientes medicinas. En la mayor parte del país, cuando las personas necesitan una atención del SIS, no pueden tenerla y tienen que recurrir a algún sistema alternativo de salud. Y lo que están diciendo ahora es que, no aumentando sustancialmente el presupuesto, quieren meter a 4 millones más. No hay otra cosa que decir que por un lado es populista y por otro lado vas a afectar aún más a los pobres. Porque quiere decir que los recursos que le tenías que destinar a ellos los vas a diluir aún más. Recuerda que a nivel nacional, 4 millones de personas adicionales, simplemente estamos hablando de más de 21 millones de afiliados. ¿Te acuerdas cuántos pobres eran? Ni siquiera 6 millones. Quiere decir que por cada pobre estás metiendo a 2 o 3 personas más, que evidentemente no son pobres. Pueden ser informales, pero no son pobres. Es importante que tú entiendas que en este momento en el que el gobierno tiene un poder casi absoluto, al no existir un Congreso, tiene que hacer que los decretos de urgencia sean increíblemente razonados. Y en este momento la medida anunciada va en contra de los intereses de los pobres. Y no tiene un sustento técnico que es justamente el que se necesita en este momento. Comparte este video y síguenos en redes sociales.